Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor. Pues efectivamente, ya lo veis, aquí estamos una semana más en El Chester, en este espacio en el que cada semana nos paramos a reflexionar, a charlar, a analizar, que hace falta mucho análisis. La semana pasada lo decía Emilio Lucas en nuestra tertulia Sin Complejos, haciendo amigos. Bueno, los que están en el lado malo de la historia, pues no paran de fabular, de intoxicar, de manipular y de confundir a la gente. Y nosotros tenemos la obligación de no rendirnos, de no quedarnos parados. Lo decía también Juan Pablo Polvorinos, creo que fue el miércoles pasado en la tertulia de Dieter. No podemos rendirnos. Hay mucha gente que necesita que sigamos dando la batalla. Y eso hacemos aquí, cargados de verdad en el Chester cada semana, con la ayuda del Centro Comercial Torre Cárdenas, de Yelmo Cines, en ambos sitios es donde estamos, y también de Ejido Motor Almería, concesionario Fiat, Fiat Professional, Jeep, Abarth y Alfa Romeo en Almería, en carretera Granada, junto al cementerio de Almería. Hoy nos visita el presidente de Nuevas Generaciones Almería, Nuevas Generaciones del Partido Popular, y coordinador, creo que es el cargo del Instituto Andaluz de la Juventud de Almería, Diego Martínez. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues muchas gracias. Lo he dicho bien, ¿no? Lo has dicho bien, lo has dicho bien. Me ha sorprendido que también dices bien toda la publicidad. Esa la repito más veces y por eso me la aprendo, pero es verdad que los cargos me cuesta mucho trabajo aprendérmelo. Bueno, pues está bien. Realmente es asesor de programa del Instituto Andaluz de la Juventud. Ves tú que no estaba tan bien, que no estaba tan bien. Asesor de programas, ¿no? Ya a la gente le acepto cualquier cosa porque entiendo que es complicado las nomenclaturas que el del IAJ. El del IAJ. Suelo acabar así, como el del IAJ. Igual cuando me guardan Diego y Aj. Suena bruto. Sí. Bueno, en un momento en el que hay muchas cosas de las que hablar y hay mucho que analizar y hay temas pues muy preocupantes. Claro, hemos querido que te sientes hoy aquí porque, ya digo, lo he dicho en la entradilla del programa, nos engañan mucho, nos manipulan mucho, nos mienten mucho y muchas veces lo hacen en nombre de las mujeres, en nombre de los pensionistas, en nombre de las personas que cobran el sueldo mínimo y también en nombre de los jóvenes. Supongo que vosotros, tanto en el IAJ como en Nuevas Generaciones, percibís que la maquinaria de manipulación de la izquierda os usa mucho a los jóvenes. Pues yo creo que lo has definido también muy bien al principio, en la intervención. Estamos en unos tiempos oscuros y en unos tiempos en los que se intenta cambiar el relato, la historia, unos tiempos que que se viene arrastrando desde el wokismo y desde toda parte de la política irracional, desde la cultura irracional, de la apropiación de lo absurdo. Y en ese aspecto, pues los jóvenes se utilizan como arma y muchas veces como justificación bueno, es para dejarle un mundo mejor. Sin embargo, y creo que se está produciendo un movimiento en el mundo y un movimiento también por parte de la juventud. Somos los propios jóvenes los que estamos tendiendo a chocar frontalmente con este wokismo. Bueno, yo siempre digo que el populismo nos coloca en dos grupos frente a frente. Unos son los que se dejan engañar por el populismo, normalmente hacia el camino de lo cómodo, te cuento lo que tú quieres escuchar, y otros son los que dicen, bueno, ahí no puede estar el futuro, porque si todos nos vamos a este grupo, al final, ¿quién va a tirar del carro? Yo siempre lo digo esto mucho a la hora de analizar al autónomo, ¿no? Al pequeño empresario y a los trabajadores. Es decir, tú de repente eres un autónomo, y ahora hablaremos de autónomos y hablaremos de sueldos mínimos, también desde el punto de vista de la juventud. Tú eres un autónomo y de repente necesitas gente para trabajar, entonces hay un grupo aquí que no tienen trabajo. Vamos a aceptar, pulpo como animal de compañía, que todos han tenido la desgracia de no conseguir un trabajo. Y llega el autónomo a uno de ese grupo cuya supervivencia pagamos entre los que sí estamos trabajando. Esto es así, no estoy opinando. Es decir, hacemos una contribución, entre otras cosas, para que la gente que no tiene la suerte de tener un trabajo pueda vivir. Bueno, pues coges y sacas a uno de ese grupo y lo colocas entre los que trabajan, le haces un contrato. Y el empresario, el autónomo, en lugar de recibir un premio por parte del administrador de todo el sistema, recibe como castigo pagar más impuestos por haber creado ese puesto de trabajo. Esto funciona así desde hace muchos años, gracias a los sindicatos y gracias a la izquierda, y no lo hemos comido con papas. Claro, partiendo de esa base ya somos capaces de comernos cualquier cosa.
Mira, yo he visto cuando estábamos en las campañas contra Pedro Sánchez en el gobierno, decíamos siempre, llega el gobierno de Venezuela a España. Y recuerdo que la gente, bueno, quedaba como muy lejos, ¿no? Incluso para nosotros mismos nos chocaba un poco que al final España, Europa, no podíamos llegar a eso. Sin embargo, la realidad está siendo otra. Nos estamos encontrando un país que está más dividido que nunca y que precisamente esa división, esa polarización, se fomenta desde el gobierno. Y bueno, no hay que ser tampoco hipócrita. El Partido Socialista vive de esa polarización. Vox, Partido Popular y todo el espectro de derecha y otro tipo de partidos son partidos para la izquierda, que están fuera del sistema, según la izquierda, y son partidos que aparte deberían de ser, según la izquierda, muchos de ellos ilegalizados. Esto trae un problema, que es el cambio de versión que están teniendo históricamente, ¿no? Si cuando tú hablas de bueno y malo, luego no puedes afrontar con tu buena moralidad de que tu discurso es el único correcto porque te estás cargando la democracia de un plumazo. Y decía, y a colofón de esto también, un país donde los autónomos son los que se llevan los palos, los empresarios son los malos y los buenos son los que reciben ayuda, no solo los que la necesitan, el problema es que se la llevan también los que no necesitan, pues es un país que no construye y que no avanza. Un país donde el marco fiscal va consumiendo a ese autónomo. Yo cuando escucho a Pedro Sánchez hablar de que España es un país de autónomos me da mucha pena, porque España debería ser un país de empresarios. El problema es que el autónomo no puede llegar a ser empresario porque se lo comen los impuestos. Y lo que estamos viendo es un incremento masivo del Estado y del gasto público y de los impuestos, y sin embargo una reducción a lo mínimo de la inversión privada y de la creación de empleo y de empresas por el sector privado. Entonces, esto es así, la empresa más ineficiente de todas es el Estado, el sector público. Es cierto que debe de haber un gobierno, debe de haber un Estado, debe ser árbitro y debe garantizar ciertos derechos y administrar ciertos servicios, pero no podemos asumir, o no, así lo creo yo como joven, que el futuro que nos espera no debe ser un futuro en el que nuestro dinero, nuestro sueldo, nuestros sueños deriven solo del pan que nos dé el gobierno, sino debe de ser un Estado, un modelo de Estado, un gobierno que fomente esa inversión privada, que potencie esa investigación, que potencie que los jóvenes puedan decidir libremente en qué gastar su dinero y no se lo coman a impuestos, puedan comprarse una vivienda, puedan elegir dónde invertir su dinero y puedan sobre todo arriesgar su patrimonio, puede salir bien o puede salir mal, pero que se le dé esa seguridad jurídica a esos jóvenes para que puedan hacer de España un sitio mejor y crear riqueza. Me interesa mucho esa reflexión porque era donde yo quería llegar, es decir, al final, bueno, pues los jóvenes sois personas, tú ya no, porque, bueno, aunque sigas siendo joven, pero tienes ya cargos de responsabilidad y tienes ya una vida pasada, una trayectoria vivida. Pero bueno, al final los jóvenes estáis descubriendo el mundo. Yo en casa, que tengo 4 jóvenes, procuro formar mucho y ayudar a abrir los ojos, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento porque me pasa que, y bueno, ni mis niños representan a la juventud, ni tú tampoco. Es decir, la juventud es muy heterogénea, pero sí que detecto que, bueno, a pesar de que tenemos el miedo de que os vayan conduciendo al camino de lo cómodo, al camino de lo fácil, al camino que atenta permanentemente contra la cultura del esfuerzo, yo observo que hay un porcentaje importante de los jóvenes que se rebelan contra esto. Es decir, al final al joven le dicen, bueno, pues ahora tienes 400 euros por no hacer nada para que te lo gastes en cultura, y ahora si no has podido estudiar mucho, no te preocupes que pasas de curso, y ahora, pues bueno, pues al final tampoco te preocupes mucho porque si no te esfuerzas demasiado en formarte y luego no tienes trabajo, pues ya te van a dar un subsidio, y ahora si bueno, pues el trabajo que encuentras pues no responde a tus expectativas, no te preocupes porque va a haber un sueldo mínimo con el que te rescate el gobierno, que de ahí para abajo no te van a poder pagar menos, a pesar de que no te esfuerces lo suficiente o no te hayas esforzado por intentar conseguir un puesto de trabajo mejor. Es decir, todo es compensar a quien no se esfuerza demasiado. Y a mí me da miedo, a mí con 51 años esto me da miedo por el futuro, pero observo esa rebelión de la juventud contra eso. No sé si tú la percibes, que tú te juntas mucho más con muchos jóvenes y que a lo mejor tienes un espectro mucho mayor, una visión mayor. Es que lo que comentaba, el relato, por mucho que nos lo intenten vender, la realidad siempre se impone. Y en este caso le pasará a tus chicos, me pasa a mí, y no hablo yo en nombre de la juventud, pero sí te puedo hablar de la juventud que conozco o lo que a mí me transmite.
da igual esa ilusión, esas políticas de wokismo, ese intervencionismo en tu vida y en las tomas de decisiones, que cuando tienes que comprar una vivienda, cuando eres un joven que sale al mundo laboral, que el alquiler te come más de la mitad de tu sueldo, que tienes que subsistir, trabajar, que estás perdiendo dinero trabajando, que no ves a largo plazo poder comprarte una casa como hicieron tus padres, que mira el reloj y dices, jolín, con 30, 35 años, mi padre ya empezó a pagarse la casa, yo ni siquiera puedo dar la entrada. Tampoco puedo tener una familia. Vamos a tener un problema generacional cuando estos jóvenes de nuestra generación que no pueden conformar una familia, una estructura, una vivienda, puedan tener posibilidad de poder mantener a unos niños, pues vamos a tener un problema demográfico, como ya estamos teniendo en España. Entonces, por mucho que nos intenten utilizar los medios de comunicación, tertulianos, mamporreros, etcétera, etcétera, la realidad se le acaba imponiendo a esos jóvenes. Yo encuentro muchos jóvenes de izquierda, bueno, yo, a lo largo de mi carrera política también, durante la carrera, que siguen teniendo ese pensamiento, ¿no? Más progresista. Progresista no me gusta utilizar esa palabra porque no habla de progreso, sobre todo el sanchismo de ahora, pero... Regresista utilizó un tertuliano mío esta semana que me encantó. Regresista, ¿no? Progresista. Regresista. Y ahora que están en un periodo de su vida en el que algunos de ellos han formado una empresa, han empezado a pagar sus impuestos y han visto que incluso teniendo clientes, incluso trabajando muchas horas, dedicándole mucho tiempo, mucha ilusión, no ven factible poder crecer y ven que todos los sueños, todas las aspiraciones que tenían de crear riqueza, de trabajar, de aportar a la sociedad como joven, que es no sé, un sueño muy noble, pues se está frustrando, no por su trabajo y no por su interés, sino por los árbitros de este juego y un Estado, en todo caso, acaparador de todo. Me alegra que confirmes un poco que hay mucho joven que se revela. Perdóname la pregunta, ¿tú qué años tienes ahora mismo? 25. 25 años. Mira, han pasado 26 años desde que yo tenía 25. Yo con 25 había terminado mi carrera y bueno, pues ya hacía prácticamente un par de años que para poder trabajar, lo primero que me salió, pues me obligaron a hacerme autónomo. Yo llevo 27 años ya de autónomo. Yo recuerdo que en aquella época, a mí la opción de ser autónomo me pareció una maravilla, me pareció estupendísima. A pesar de que durante los 3 primeros meses tuve que pedir dinero a mis padres para pagar el sello de autónomo, porque lo que me pagaban los que me pidieron que me hiciera autónomo no era suficiente para pagar el sello de autónomo. E insisto, me pareció una opción estupendísima. A mí me parece que a base de esto es un abuso, tú imagínate, vamos, ahora mismo esto sería imposible porque ahora ya está el concepto de falso autónomo, porque a mí me obligaron a hacerme autónomo para trabajar para una empresa, otra cosa que en 3 meses yo ya estaba trabajando para 4. Pero esto sería imposible, yo no habría podido empezar así porque hubiera sido un falso autónomo que hoy en día es ilegal. A mí me da la impresión de que, mira, a mí no me ha ido mal en estos 27 años, y empecé así. Hoy sería prácticamente imposible empezar así porque el mensaje que cualquiera que sale al mercado laboral recibe sobre este tipo de opciones es, ni se te ocurra. Para empezar es ilegal y para seguir están abusando de ti. Es decir, empezar de cero invirtiendo en tu futuro, hoy en día nos lo ponen muy difícil. No sé si estás de acuerdo conmigo. Pero fíjate que es una pena que te digan eso cuando es totalmente lo que un joven que tiene una aspiración, sea en el sector que sea, debe de hacer para cumplir sus sueños. Tú imagínate, Víctor, un joven que se incorpora al mercado laboral con un buen sueldo, 1.600 euros, que no tiene vivienda, no tiene nada, llega a Almería con mucha ilusión, proyectos, tiene que pagarse 300, 400 euros en un alquiler. Tiene que, para trabajar, tener coche, tiene que empezar a pagarse el coche. Tiene otros gastos también de trabajo, tiene que ir a comidas, tiene que ir a sitios. ¿Qué dinero le queda a ese joven, más allá de seguir trabajando y de seguir subsistiendo? Es que el problema o la concepción de lo que nos han intentado imponer y que ha traído este regresismo es una vida de supervivencia. Y tú no puedes vivir o tú no puedes tener sueños sobreviviendo. Tienes que vivir y para vivir tienes que tener aspiración de progresar. Si no la tienes, pues todo el relato y todo ese discurso se acaba cayendo. Por eso estamos viendo cada vez más jóvenes y yo creo que nuestra generación será la generación que acabe con el socialismo.
nos apoyan, corrientes que vienen del resto del mundo, neoliberales, bueno, de libre mercado, que creo que van a hacerle mucho daño a este regresismo y que creo que los jóvenes lo están cogiendo con ilusión, porque no hay nada que mueva más a una persona que los sueños y las aspiraciones. Has utilizado un término que me encanta no el término en sí, sino que lo utilizas, que es el término neoliberal. También estoy detectando en los últimos muy poquitos años que hay términos que estaban proscritos, que eran peyorativos. Es decir, tú has utilizado el término neoliberal como una solución. Hace 6 años, hace 5 años, tú utilizabas el término neoliberal, igual que el término neoconservador, neocon. O sea, tú le decías a un tío neocon y es como si te acordaras de su madre. Es que este es neocon. La extrema derecha, la derecha, el fascismo, son términos que llevamos 45 años en España de una estrategia de desprestigio constante para poner en valor a la izquierda. Esto ha sucedido durante 45 años en España y yo soy testigo directo de eso, porque tengo 51 y lo he vivido durante toda mi vida. Me alegra que un joven de 25 años ahora pueda utilizar el término neoliberal como algo elogioso. Mire usted, si lo que debería dar vergüenza es decir que uno es comunista, que es la ideología que ha hundido a todos los sitios del mundo donde ha tocado. Oye, qué alegría que se pueda utilizar la palabra liberal o neoliberal o conservador de una manera elogiosa, porque hasta ahora ha habido miedo, Diego. Ha habido miedo. Mira, cuando Donald Trump habló de Pedro Sánchez y dijo que España pertenecía a los BRICS, aquí en España la prensa trató de confundirlo, decía que se ha confundido Pedro Sánchez porque la S de los BRICS no es de Spain, tal. Pues Donald Trump lo dijo con todo su sentido. Y tú te paras a analizar cómo ha tendido la política internacional o esa mancomunidad socialista europea y ves que España, al menos España, ha tenido mucha más relación con Venezuela, con Sudáfrica, con la India, con Rusia. Claro. Entonces, esta es la política que hemos elegido en España, este es el relato y la internacional socialista que nos han querido vender y por lo tanto tiene sus socios. ¿Qué pasa? Que España, en ese aspecto, o los jóvenes, nos hemos revelado en ese cierto sentido y yo creo que cada vez hay menos miedo a hablar de neoliberalismo porque es concretamente la estructura que vemos o ese gran caballo que vemos que puede combatir todo lo que España está tendiendo. Y creemos que es que de verdad somos un país que tiene muchas oportunidades. Y lo vemos en la sociedad, lo vemos en la gente, vemos que vivimos en un país donde la gente quiere quedarse. Por mucho que haya mejor trabajo y mejores ofertas en el extranjero, la gente siempre quiere volver. Y España es un país para vivir. Y me da mucha pena que esos jóvenes que se tengan que ir no puedan desarrollarse en España por culpa de políticas de otros. Entonces, tú me hablabas de que ese wokismo y esa idea están luchando contra el neoliberalismo y están diciendo que los neoliberales o estas políticas de libre comercio, de empresas... somos criminales, asesinos. Somos criminales. Y creo que si se le explica a la gente, y creo que se está haciendo bien, y a los jóvenes, pues son los jóvenes los que se están rebelando. Pues sí, la explicación es muy sencilla. ¿Usted qué prefiere vivir, en Estados Unidos o en Venezuela? O sea, ponga usted un ejemplo, si es que no lo quiero poner yo. Pero a veces no está tan claro, porque, mira, Estados Unidos ha estado en la sanidad, mira cuánta gente vive en la calle, mira esperanza de vida, mira... Y confunden a la gente, confunden con términos, confunden con clases sociales, introducen palabras. Yo no quiero poner el ejemplo. Elija usted un país liberal y elija uno comunista. Y dígame usted dónde quiere vivir. Si es que me da igual, elija usted entre el Reino Unido y Rumanía en los años 80. Elija usted entre la Argentina actual o la Argentina de los Kirchner. Elija, si es que es usted el que puede elegir el ejemplo. No lo quiero poner yo. Elija usted entre la España de Aznar y la España actual. Fíjate con qué ejemplos más evidentes y sin embargo te lo siguen rebatiendo y te lo siguen defendiendo. ¿Qué pasa? Que nadie se lo compra. Yo de verdad tengo mis sospechas de que, al final cuando tú formas parte de un partido político, evidentemente tienes que estar a favor de esa ideología. Y evidentemente tienes que pensar lo que piensa ese partido político, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido que esté en una estructura política. Pero de verdad que me cuesta pensar que el más del 50% de la gente que hay en el Partido Socialista de verdad crea y comulgue con las ideas socialistas. Mira, ya has escuchado que empezaba el programa con una reflexión, ¿no? A mí prácticamente todos los días alguien me dice, bueno, ¿y esto
¿te merece la pena a ti? ¿Tú para qué tanto esfuerzo, tanto desgaste? Y bueno, es verdad que yo prácticamente nunca caigo ni siquiera en reflexionar sobre eso. Porque de repente escuchas, como escuchaba el miércoles pasado a Emilio Lucas, que es un hombre que tiene 80 años, que todos los miércoles se coge su coche de Aguadulce, viene a Almería a hacer la tertulia, a regalarnos una hora de su experiencia y de su visión, de su intelecto, para luchar pues, por un mundo en el que él ya lo tiene hecho y sus hijos ya lo tienen hecho. Pero él quiere seguir luchando. O escucho a Juan Pablo Polorino decir, bueno, es que no podemos rendirnos porque hay mucha gente que no tiene la oportunidad de hacer lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues mire usted, hace 2 fines de semana, los sindicatos del gobierno, el Sindicato Socialista UGT y el Sindicato Comunista Comisiones Obreras, hicieron unas movilizaciones contra la oposición al gobierno, para protestar contra el Partido Popular. Y sacaron a la calle en Almería a 250 personas. Oye, mira, yo no soy el responsable de eso, lo sé, pero yo me quedo muy tranquilo de aportar mi granito de arena a desmontar el chiringuito, a contribuir a desmontar el chiringuito de toda esta gente que vive del cuento y que necesitan que haya un gobierno socialcomunista para seguir viviendo del cuento. Y no me puedo rendir. Hace falta muchos más como yo, y afortunadamente los hay, pero tenemos que seguir adelante. Y esta semana pasada, los médicos de Almería, de Andalucía, de España, han utilizado su media hora de desayuno en salir a la puerta de sus centros de salud y hospitales, que en Almería ha sido un exitazo. El otro día compartía yo un vídeo de un montón de centros de salud y hospitales de Almería, para protestar contra el decreto con el que la ministra de Sanidad, médico y madre, Mema, quiere ir contra sus derechos, quiere limitarles su derecho a elegir, a trabajar en otros sitios aparte de la pública, quiere romper con el reconocimiento de sus 10 años de formación mínima que se necesitan para ejercer de médico en este país. Y en esas concentraciones las convocó el sindicato médico y el colegio de médicos. No estaba UGT, no estaba Comisiones Obreras, ni siquiera estaba CESIF, que bajo mi punto de vista es lo mismo que los otros dos, pero disfrazado. Y hay que seguir poniendo de manifiesto estas cosas, y al final los médicos terminan diciendo, pues que le den a UGT, que le den a Comisiones, que le den a CESIF, porque yo salgo a la calle a defender mis derechos, porque me ha convocado el sindicato médico y el colegio de médicos. Creo que algo estamos consiguiendo. Yo creo que el error en este caso de estos sindicatos es ser una herramienta más de un partido político. No obstante, decías que te decían, ¿de verdad te merece la pena? Y yo creo que la pregunta no está mal formulada, pero está formulada a la persona incorrecta. ¿Por qué no le preguntan a un socialista, a un concejal del PSOE, a un diputado provincial del PSOE, nacional, senadores, a quien sea, a un parlamentario andaluz del PSOE, a Pedro Sánchez? Pedro, ¿de verdad te merece la pena? Yo creo que mira, yo cuando siempre dicen, no, es que Pedro Sánchez es muy listo, porque fíjate, todavía está en el poder, todavía aguanta, a mí me da mucha pena, porque realmente no lo pienso que más que listo es sinvergüenza, en el sentido de que le ha valido todo y ha cambiado las reglas del juego. Lo que antes era comúnmente límite, ahora no lo es. Lo que antes, el límite de todo, era España y el bien de España, ¿no? Que para eso está en política, tiene esa perspectiva de servidor público, era lo correcto, pues ahora ese límite tampoco existe. Entonces, si para Pedro Sánchez no existe ese límite, yo me pregunto, yo siempre digo, yo estoy en política porque creo que puedo aportar o que puedo hacer las cosas bien, y porque creo que el proyecto y la gente en la que creo son gente a la que admiro, desde el presidente provincial hasta Juanma Moreno, Feijóo, es gente a la que, bueno, admiro y sigo, y creo que puedo hacer las cosas mejor. En este sentido, el Partido Socialista ha tergiversado a un partido de subsistencia, a un partido de sobrevivir a toda costa y no de gobernar. Y todo lo que hace en ese sentido, con sindicatos, con movimientos políticos, con movimientos también en el sector de justicia, a nivel regional, ahora con María Jesús Montero, pues van destinados no a gobernar bien, no a servir públicamente, sino a sobrevivir y a subsistir. Y eso es una concepción peligrosa que está cambiando la política, y me preocupa porque dentro del Partido Socialista, que es un partido que ha gobernado durante diferentes episodios de la democracia española, pues engloba a mucha gente. Y independientemente de que tú y yo estemos de acuerdo con ellos, evidentemente con el sachismo es imposible estar de acuerdo, pero bueno, podemos coincidir incluso con otros gobiernos, algunas medidas concretas de gobiernos socialistas, pues hay mucha gente que está ahí dentro y que creo que hacen daño
daño a la sociedad porque no aportan a la sociedad y solo quieren permanecer y sobrevivir. Ahora hablaremos de Sobaquillo Veloz, de la chiquiministra, pero fíjate que te voy a hacer una reflexión porque te tengo cariño y porque creo que tenemos una magnífica relación. Tú eres un político joven que si no se cansa va a llegar a tener responsabilidades de gobierno importantes más allá de la que tienes ahora mismo, ¿no? Y has dicho efectivamente que Pedro Sánchez está ahí, que a mí me cuesta mucho trabajo llamarle Pedro Sánchez, porque para mí es Pedro I el falso, Pedro Chapote, o el hermano del señor Chirimoyas, ¿no? En fin. Esa es nueva. Y has dicho que se ha mantenido ahí cambiando las reglas del juego. Bajo mi punto de vista, arriesgando mucho a hacer muchas cosas difícilmente encajables en la legalidad. Yo confío, porque soy bastante utópico, soy bastante... me gusta creer que se puede conseguir. Confío en que llegue el momento en que lo pague, en que tenga que sentarse en un juzgado, él y los suyos, a pagar los cambios de las reglas del juego que sean sospechosos de no haber cumplido con la legalidad. Pero creo que es muy importante que cuando tu partido vuelva al poder, que va a volver, no os conforméis. No tengáis miedo a mirar atrás. No tengáis miedo a revertir situaciones injustas que en otras ocasiones, cuando habéis gobernado, en lugar de echar hacia atrás, os habéis conformado en que se queden y os habéis limitado en parar esa progresión. Hay mucha gente que confiamos en que cuando volváis al poder seáis capaces de echar para atrás aquellas medidas injustas que estos señores han tomado y las que se hayan tomado ilegalmente, seáis capaces de sentar las bases para que lo paguen. Hay mucha gente que confía en eso y yo espero que no rindáis. Ahí estoy de acuerdo. Mira, cuando pasen 100 años y vean estos episodios democráticos, ¿no? Verán una especie de turnismo entre el Partido Popular y PSOE y verán que evidentemente gobierno tras gobierno han mantenido muchas de las cosas, pero todo se movía aquí y aquí, ¿no? Pero ahora creo que será diferente, o eso espero y eso le exigiré o le pediré a mi partido político. Creo que estamos aquí, ya no estamos en ese gobierno para todo y de todo, que estamos aquí y espero que cuando gobierne el Partido Popular volvamos otra vez al gobierno de todos y para todos, como creo, por ejemplo, que se ha vivido en Andalucía. Y creo que la vía andaluza que ha funcionado es la mejor foto que podemos ver de lo que Hay muchas cosas que cambiar todavía en Andalucía. Hay muchas cosas. Muchas cosas que cambiar y muchas cosas que, joder, a mí me llevan los demonios cuando veo, por ejemplo, en mi entorno, en el ente Canal Sur, en el Consejo Audiovisual de Andalucía, la cantidad de gente regresista que todavía está ahí metida y no se atreve la Junta de Andalucía a cambiarnos por gente de una visión más parecida a lo que hemos votado los andaluces, que es que los andaluces hemos votado PP y hemos votado Juanma Moreno y queremos gente de la visión de Juanma Moreno, no queremos que se conserve a los que había antes. Yo evidentemente, y va un poco con lo que he comentado, Juanma Moreno y el triunfo de Juanma Moreno ha sido precisamente por integrar a todas las partes de la sociedad. Evidentemente se ha trasladado también un poco a los gobiernos, en este caso las instituciones y los sitios de representación. Yo sí que de verdad creo que para que exista una reconciliación y para que exista una España en un futuro, que de verdad que es lo que sueño, que no sea esa España de lucha de los buenos y los malos y Pedro Sánchez el guapo, tenga que haber gente y tenga que aportar también gente con otra ideología política o con otro pensamiento. Pero también espero que esa gente vuelva de estar aquí a estar otra vez en el centro con sus ideas regresistas, pero que esa gente se pueda incorporar porque es la única manera que vamos a tener los jóvenes de volver a esa España de no buenos y malos y esa España en la que todos podamos aportar y podamos aplicar nuestras políticas, que yo espero que se sigan cambiando muchas cosas en Andalucía y que en un periodo de 20 años pues bueno, tendamos una política y esa corriente más liberal y de crecimiento del sector privado. Llegamos casi al final y hay un tema que ya te dije antes que quería tocar y es esta visita. Bueno, estamos en campaña electoral en Andalucía, ya lo sabéis. Es decir, aquí las campañas lamentablemente siguen empezando cuando dice el PSOE. Y el PSOE ha dicho que tiene que empezar la campaña electoral. Ya tiene su candidata y ya está en campaña. A la manera que hace las cosas el PSOE, que esto lo ha denunciado Dieter Brandao 1000 veces en nuestra emisora, es decir, ellos colocan a alguien del gobierno, lo ponen a hacer política y además lo pagamos nosotros porque lo convierten todos los actos en actos institucionales. Aquí ha venido Sobaquillo Veloz, la chiquiministra, la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, en una visita oficial, institucional. Ha venido la vicepresidente del gobierno y ha venido
a un acto de partido puro y duro, con su gente, a visitar una balsa en Níjar, sin avisar al alcalde de Níjar y sin invitarlo al acto institucional, una balsa que ha construido la comunidad de usuarios de la comarca de Níjar, gobernada por un socialista pata negra, un tipo que me dijo a mí en mi cara que los empresarios vivimos de robarle al trabajador, y a un acto de promoción del gobierno, o sea, del partido, en el Algarrobico, también sin invitar al alcalde, en este caso de Carboneras. Oye, pues mira, con todo eso, qué alegría me ha dado de poder comentar que la foto de la balsa de Níjar, donde se juntaron todos los socialistas que fueron allí a hacerle la pelota y a sobarle el lomo, algunos de ellos a ver si lograba salvar la cabeza, como Juan Antonio Lorenzo, por ejemplo, claro, no hay nadie que no sea del PSOE, a pesar de que es una visita de una vicepresidente del gobierno de España. ¿Y por qué no hay nadie del partido, por qué no hay nadie de las instituciones almerienses? Pues porque la Junta de Andalucía la gobierna el PP, porque la Diputación la gobierna el PP, porque el Ayuntamiento de la capital de la provincia y de los dos ayuntamientos donde fue de visita lo gobierna el PP, en un caso el alcalde no es del PP de Ciudadanos, pero con el apoyo del PP, y porque al final en Almería el Partido Socialista es que no gobierna en ningún sitio. Es decir, que es que hasta en eso la realidad les da una bofetada a pesar de su sectarismo y a pesar de su manipulación. Es precisamente ese sectarismo con el que creo que debemos de acabar, y creo que no debemos tampoco de cometer nosotros el error, cuando gobernemos en España, de tener ese indecoro institucional, en este caso de no avisar al alcalde, pero es que también, además de indecoro institucional, es que es falta de respeto también personal, ¿no? Tú llegas a un municipio, tú llegas para decidir incluso sobre temas de ese municipio y no cuentas ni con el alcalde, ni con interesados, ni con gente especializada del sector, y lo más triste es que alrededor, gente del municipio, socialista, gente de la provincia es nuestra casa, es nuestro lugar donde vivimos, van también a aplaudir esos indecoros y esa forma de hacer política. Pues eso también me da mucha pena, y eso no me gusta y no es lo que quiero para la política del futuro. Y hay que repetir mucho, Diego, que ha venido María Jesús Montero a quejarse de que exista el Algarrobico y a anunciar que nos vamos a gastar los españoles un pastizal en demolerlo, cuando el Algarrobico existe porque en el año 2004 el Ayuntamiento de Carbonera, gobernado por el PSOE, el Gobierno de España, gobernado por el PSOE, y el Gobierno de la Junta de Andalucía, gobernado por el PSOE, y con María Jesús Montero de candidata, de consejera, le dieron todos los permisos para construir el Algarrobico. Es que ha venido a orinarnos en la cara y hacer que digamos que está lloviendo. Es que si nos pensamos que María Jesús Montero ha venido aquí a hacer política, a hacer buenos actos y a servirnos y a dar cosas a Andalucía, pues nos vamos a dar con la realidad en la cara. María Jesús Montero ha venido a hacer política. Y no política en sentido constructivo, sino política de golpes de pecho, y de puño engañar hacia arriba, engañar a la gente. Y en este caso, si hay que deconstruir en vez de construir, y si hay que dar palos, ¿no? Y poner piedras sobre la rueda a empresarios, políticos, quien sea del sector de la sociedad, y no construir para Almería o para Andalucía, pues es lo que va a hacer si ella piensa o cree que es lo correcto para la supervivencia de su partido y para ella mantenerse. Pero que bueno, es que es lo que venimos viendo también del gobierno de Pedro Sánchez, que es que las reglas del juego han cambiado. Yo espero de verdad que cuando gobierne el Partido Popular, que espero que sea pronto, pues no utilicemos esa misma política de Pedro Sánchez y volvamos a una política en la que yo creo, quizás porque soy joven, y evidentemente me quedan muchos palos por recibir, pero yo sí creo todavía en esa política constructiva. Yo veía vídeos de Aznar desde pequeño y a mí me impresionaba los diálogos en el Congreso de los Diputados, cuando Aznar respondía a preguntas, cuando había interpelaciones, cuando de verdad había política, había también respeto entre políticos, con políticas serias, y eso es lo que yo aspiro, y es lo que aspiro también para los jóvenes. Es verdad que los jóvenes, pese a que están yo creo que bastante puestos en política y en las situaciones, también por la situación que tenemos, todavía no llega a ese punto de ver el joven común, de ver los debates en el Congreso de los Diputados, de ver tal. Pero creo que en un futuro, si de verdad en el Congreso de los Diputados el Partido Socialista y el Partido Popular, que así espero que también sea en el futuro, tuvieran debates en los que se contestasen, que el Partido Popular pregunte al Partido Socialista, al Gobierno, a los ministros, y no les salten con temas de familiares y temas de... Pues bueno, que haya política de verdad. Y eso es lo que yo aspiro. Y también que el Partido Socialista, o por lo menos el Partido Sanchista,
se extinga y se vuelva a esa moderación y ese gobierno para todos. Pues ya lo veis, nos hemos juntado aquí el Chester ha juntado a dos que nos encanta hablar de política y que coincidimos en algunas cosas, porque yo también aspiro a vivir en un país en el que no haya socialismo ni comunismo, que no es tan raro, ¿eh? Que en Estados Unidos y en Reino Unido, que son dos países que funcionan razonablemente bien, no hay ni socialismo ni comunismo, nada parecido, ni el laborismo ni historias, nada parecido a lo que hay aquí y lo que ha habido aquí desde hace un siglo. Fue Otto von Bismarck, ¿no?, el que dijo que le sorprendía a España porque era el único país que, aun intentando destruirse, no podía. Sí, Entonces, imagínate si en vez de intentar destruirnos e intentar confrontarnos y buscar bandos y tal, todos fuéramos remando juntos lo que podríamos llegar. Y algunas cosas de unificar intereses Bismarck sabía en su momento. Querido Diego, muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? La verdad que un placer y bueno, seguiremos hablando de política, que nos encanta. Seguiremos hablando de política y cuando quiera un pádel también. Ahí ya no para hablar de política, ¿eh? Ahí ya veremos si hablamos de política o no. Muchas gracias. A ti. Y gracias también, como siempre, a aquellos sin los que sería imposible hacer esto que hacemos todas las semanas. Centro Comercial Torre Cárdenas, que nos apoya firmemente en todo esto. Los amigos de Yelmo Cines, que nos prestan aquí en Centro Comercial Torre Cárdenas este magnífico escenario. Y también a Ejido Motor Almería, con sus marcas Fiat, Fiat Professional, Jeep, Alfa Romeo y Abarth, en carretera Granada junto al cementerio en Almería. La semana que viene más. Adiós.